Primer libro de Reyes, capítulo 14, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo. Y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel: por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió por todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera. En todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5.º año del rey Roboam subió Sisac,
rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama Amonita y reinó en su lugar Abiam, su hijo. El primer mandamiento de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero, ¿no? Y el segundo: no te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas ni las honrarás. ¿Por qué Dios dio los mandamientos y por qué estos son los 2 primeros? Porque el ser humano iba a hacer exactamente lo contrario a lo que está escrito en los mandamientos. Esos son los 2 primeros, son los 2 más importantes para Dios. Pero el ser humano, por naturaleza, es contrario a Dios. Habíamos visto cómo dice en Romanos capítulo 3, vamos a mirar Romanos capítulo 3, el versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 4. Dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El ser humano por naturaleza, ¿cómo es? ¿Qué dice aquí la Biblia? Hay 2 condiciones opuestas. Si Dios es veraz, ¿el hombre qué es? Mentiroso. ¿Por qué dice así? Porque lo que está escrito de la palabra de Dios y lo que el hombre cree es totalmente diferente. Cuando ustedes les preguntan a las personas sobre la idea que tienen de Dios, sobre cómo están ellos frente a Dios, van a darse cuenta cómo el ser humano automáticamente dice lo contrario a la palabra de Dios. ¿Cómo reconocemos que la serpiente era Satanás? Génesis capítulo 3, en el versículo 1 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Pero ¿por qué esta serpiente? ¿Cómo sabemos que es Satanás? Dice exactamente lo contrario a la palabra de Dios. Muchas personas repiten, como loros, una expresión: no desconocemos las artimañas de Satanás. Pero ¿cómo hace una persona para no desconocer las artimañas de Satanás? Tiene que conocer al enemigo. En una guerra, cualquier general que marche con su ejército conoce muy bien a su enemigo. Ha colocado espías, ha preparado. Todo lo que ha preparado para ir a la guerra ha sido conforme a lo que él ha escuchado de su enemigo. Nosotros tenemos un enemigo en común. La Biblia dice claramente: la lucha no es contra sangre y carne, no es contra lo que vemos. La lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. La lucha que tenemos, el cristiano tiene una lucha constantemente, pero no es contra lo que se ve. Es contra lo que no se ve. La lucha es contra el enemigo. ¿Y cómo reconocemos al enemigo? Hoy aprenderás a identificar al enemigo fácilmente. Primero que todo, el requisito más importante para poder identificar a Satanás es tener que conocer de la palabra. Porque Satanás habla lo contrario a la palabra de Dios. Primera forma de reconocer a Satanás. Satanás habla lo contrario a la palabra de Dios. Vamos a mirar cuando nuestro Señor Jesucristo llama a Pedro Satanás. No sé si se acuerden. Está en Mateo capítulo 16, versículo 21. Vamos a mirar. Mateo capítulo 16, versículo 21. ¿Qué dice ahí? Es cuando nuestro Señor Jesucristo les dice todo lo que va a pasar, todo lo que va a acontecer. Lo que está escrito en Isaías 53, la profecía que está escrita sobre nuestro Señor Jesucristo, llegó el momento en que se iba a cumplir. Dice Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nuestro Señor Jesucristo les dice que ya llegó el momento en el cual van a ir a Jerusalén y allá lo van a torturar. Va a padecer de los ancianos, va a padecer hasta el punto en el que va a morir
pero dice al final, mire lo que dice al final. Es muy bonito lo que dice al final. Sacerdotes y de los escribas y ser muerto, a eso va a Jerusalén, ¿no? Dice, llegó el momento, vamos a ir a Jerusalén. Allá, ¿qué van a hacer? Me van a matar. Pero no de cualquier manera, sino que va a padecer mucho. Y dice, y va a ser muerto. Nuestro Señor Jesucristo está anunciando que va a ser muerto. Dice, ser muerto y resucitar al tercer día. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Esto que está diciendo es lo que está escrito en Isaías 53. Ahí dice exactamente que esto le iba a pasar. ¿Cómo reconoce uno a Satanás? Porque habla lo contrario a la palabra de Dios. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? A morir por nosotros. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera ido a la cruz, nuestros pecados no hubieran sido redimidos. Con su sangre, Él nos lavó, nos limpió de todo pecado. Sí, para algunos es sorpresa esto que acabo de decir. Nuestro Señor Jesucristo, Él murió para que tú fueras libre del pecado. Las religiones nos han enseñado que somos libres del pecado por lo que nosotros hacemos, si nos esforzamos. Si nos esforzamos, podemos dejar de pecar. Así nos enseñan las religiones. Pero cuando miramos lo que está escrito en la palabra, no es así. En el caso de la mujer sorprendida en adulterio, lo conocemos muy bien. Una mujer que ella estaba en el mismo acto del adulterio. No se imaginen, no hagan volar su imaginación, porque esa sería una escena para mayores de 18 años. Si hay aquí alguien menor de edad, no se imagine esa escena. Solamente los mayores de 18 se pueden imaginar esa escena. Es una broma. Ya saben cuál es la escena. La sorprendieron en el mismo acto del adulterio. ¿Y qué hicieron con ella? La cogieron y la llevaron delante de Jesús. ¿Pero por qué hicieron esto? Porque ellos estaban buscando ocasión para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Le iban a preguntar algo, ¿qué hacemos con ella? Si él decía apedréenla, es conforme a la ley, pero estaría no manifestando nada de amor, nada de misericordia. Si él decía no la apedreen, estaría en contra de la ley. Estaría en contra de lo que dice el Antiguo Testamento sobre qué hay que hacer con la ley. Guardar todos sus estatutos, preceptos, mandamientos, decretos. Cogieron a esta mujer y la llevaron delante de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros conocemos la historia. ¿Qué le preguntaron? Esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio. Y en la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Cuando alguien está en las obras, ¿sabe de qué va a hablar? Va a hablar de machismo, feminismo. Cuando alguien está en las obras va a decir, ¡ay, es injusto porque cogieron únicamente a la mujer! ¿Y por qué no cogieron también al hombre? Al final se van a dar cuenta ese pensamiento, porque es pensamiento de las obras. Cuando una persona piensa de esa manera, la persona que está diciendo está manifestando el sentido humano de justicia. La persona está diciendo, me parece injusto. Me parece injusto que solamente a ella la discriminación, a ella hay discriminación porque solamente la mujer. Dios quería tener misericordia de la mujer. No es para una desventaja en el caso de ella. Ay, que por ser mujer, entonces Dios quería tener misericordia. Ella estuvo delante de nuestro Señor Jesucristo. Y habían muchos hombres. Todos los hombres que estaban ahí alrededor, ¿qué querían? Apedrearla. Si querían o no querían. Querían apedrearla. La llevaron. La Biblia habla en el Antiguo Testamento si los dos tenían que ser apedreados. Y muchas personas se fijan solamente en eso. Ay, ¿por qué llevaron solamente a la mujer? ¿Por qué no llevaron también al otro? Muy probablemente el otro también era amigo de ellos. Así las personas se concentran en esta parte. Lo verdaderamente importante aquí es, ella alcanzó misericordia. Hay una canción muy bonita que dice, alcancé salvación. Mi suerte cualquiera que sea, no importa. Lo duro, lo difícil, lo afligido que haya sido necesario para poder alcanzar salvación. Cuando miramos lo que dice nuestro Señor Jesucristo del infierno, podemos verificar esto de alcanzar salvación es más importante que incluso tener las dos manos y los dos pies. Sí, la palabra lo dice claramente. Preferible es que entrar sin las manos, entrar sin los pies al reino de los cielos, que teniendo los pies y las manos, ser arrojado al infierno. Alcanzar la salvación es lo más grande que le puede pasar a cualquier ser humano. Las personas que no conocen la magnitud del juicio de Dios,
porque no conocen a Dios, sino el Dios de su imaginación. ¿Cuál es el Dios de la imaginación del común de las personas? Ay, yo sé que Diosito como es bueno, Diosito entonces va al último momento, a todas las personas, a todos nos va a llevar al cielo. Así dicen las personas por desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando habla de los dos caminos, de las dos puertas, dice que el camino que lleva a la perdición es por donde entra la mayoría. Cuando miramos Lucas 15, habla de 99 versus 1. ¿Qué pasa con esos 99? No recibieron misericordia. Los que estaban con la mujer sorprendida en adulterio, ¿cuántos eran? Eran muchos que querían apedrearla. Todos tenían un mismo corazón, pero ese mismo corazón era en contra de nuestro Señor Jesucristo. Estando frente a él, ¿quién alcanzó misericordia? Únicamente ella. ¿Qué le dijo? ¿Alguno de los que te trajo aquí te condenó? ¿De los que te estaban condenando te condenó? Ella mirando alrededor, ¡ay no, ninguno! Jesús que le dijo, ni yo te condeno. Así le dijo, ¿no? Esa frase famosa, ¿sí? Ni yo te condeno. ¿Qué significa ni yo? ¿Quién es el que está diciéndole ni yo te condeno? Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Vamos a leer hasta la primera parte del versículo 3. Versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, ¿por quién nos ha hablado? Por el Hijo. Y miren lo que dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Leímos hasta esta parte. Ya sabemos por qué. La parte final del versículo 3 es el Evangelio. Pero hasta este momento está hablando quién es nuestro Señor Jesucristo. La imagen misma de su sustancia, hablando de Dios, en comparación con Dios. La imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Se acuerdan cuando iban a atravesar al otro lado, que Jesús dijo, pasemos al otro lado? Se subieron todos a la barca, pero hubo una gran tempestad y la barca se anegaba, así dice la palabra. Cuando hubo esa gran tempestad y la barca se anegaba, ¿qué dijeron todos? ¡Ay, Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos! Y él se levantó y les dijo, los reprendió, les dijo que eran de poca fe. Y reprendió al viento, reprendió al mar. Y ¡fum! Automáticamente la tormenta se acabó. Y todos quedaron sorprendidos y dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Eso se había visto alguna vez? ¿En algún profeta? ¿Alguno de los grandes profetas? En nadie se había visto esto que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí lo leímos. Es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando nuestro Señor Jesucristo decía al ciego que viera, ¿el ciego no veía? Sí, el ciego veía. Cuando le decía al cojo, al paralítico, más impresionante es a un paralítico, cuando le decía al paralítico, levántate y anda. ¿El paralítico caminaba o no caminaba? El paralítico caminaba, ¿sí? Cuando le decía a los sordos que oyeran, que fueran abiertos sus oídos, los sordos oían. Los sordos podían oír cuando él pronunciaba estas palabras, eran sordos. ¿Pero por qué podían oír? Porque salía de su palabra que oyeran. Él decía, sordos tienen que oír, oían. Sordos ahora dejan de ser sordos, dejaban de ser sordos. Si cayó al mar, si silenció el viento, ¿qué no iba a hacer nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién era nuestro Señor Jesucristo? Juan capítulo 1, versículo 1 dice quién era. Dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, así dice. ¿Quién es el verbo? Dios. ¿Quién es el verbo? Nuestro Señor Jesucristo. Sé que esto que estoy diciendo a más de uno lo pone en shock, porque tienen ideas. Lo que más causa dolor en el corazón del ser humano es que se mezclen las ideas de nosotros con la palabra de Dios. Cuando se mezclan, no podemos creer lo que dice la palabra. ¿Hay algo que hay que quitar? Sí, hay algo que hay que quitar para que una persona pueda creer a la palabra de Dios. Vamos a mirar Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 8. Dice,
Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos. Son ciegos, pero tienen ojos. ¿Por qué dice así? Porque dice que son ciegos y tienen ojos. ¿Y por qué dice sacad a los sordos que tienen oídos? ¿Por qué dice que son ciegos que tienen ojos? Porque el ser humano en modo natural, por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, sé que esto a muchas personas les parecerá raro. Yo no he comido de un árbol. Sí, tú comiste en Adán, tú comiste el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el árbol que hace que las personas no necesiten de Dios, sino que crean en un Dios conforme a su imaginación. Satanás dijo, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Las personas cuando hablan de Dios, dicen que creen en el Dios de la Biblia y pueden ir hasta con una Biblia debajo del brazo, pero lo que sale por la boca del común de las personas es contrario al Dios de la Biblia. Por eso dice la palabra que todo hombre es mentiroso. El primer versículo que analizamos el día de hoy. Todo hombre que es mentiroso. No sé si se acuerdan al guía Mauricio cuando estuvo acá, él nos compartió y él dijo, el mentiroso, cuando dice el mentiroso se refiere a nosotros mismos. El mentiroso que dice, claro que todos somos pecadores. ¿Eso quién lo dice? El mentiroso. Me gusta la forma como él lo dijo. ¿Quién es el mentiroso? Soy yo el mentiroso. Todo hombre es mentiroso. ¿El mentiroso qué dice? Pues claro que somos pecadores. ¿Acaso hay alguien que no sea pecador? Todos somos pecadores. Vaya, pregúntele a las personas y verá que todo el mundo le va a decir que es pecador. Es que el que le diga que no es pecador, vea, le falta un tornillo. ¿Quién dice eso? El mentiroso. Tú y yo, nosotros decimos, claro que somos pecadores. ¿Por qué decimos así? Porque somos mentirosos. ¿Quién es veraz? Dios es veraz. ¿Qué dice el verdadero? Así lo decía el guía Mauricio. Es que me acuerdo mucho de las palabras, me quedó mucho esa prédica, la forma como él lo expuso. ¿Qué dice el verdadero? El verdadero dice, ya terminé con el pecado, ya te redimí. Cogí tu pecado y lo deshice como si fuera niebla. Ya lo deshice. Tus pecados eran negros, pero yo los dejé como la blanca nieve. Así, ¿hay algo más blanco? El color más blanco que hasta resplandece en candelilla, la nieve. Yo deshice como niebla tus pecados. ¿Qué hizo con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Lavó todos nuestros pecados. Esto que estoy diciendo está escrito en la Biblia en varios versículos. ¿Dónde quedaron los pecados de nosotros? Tras las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. Tras la espalda de nuestro Señor Jesucristo fueron echados todos nuestros pecados. Él echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Más bonito como lo dice todavía Isaías 53. ¿Qué dice? Que Dios, digamos que aquí está nuestro Señor Jesucristo, dice que cargó sobre nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Sé que para más de uno será sorpresa. Sí, la Biblia dice así, que Dios cogió a nuestro Señor Jesucristo y cargó en él el pecado de todos nosotros. Los cargó donde en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, digamos, aquí tengo un lapicero. Digamos, este también era mi pecado. Yo lo tenía. El pecado estaba en mí porque yo era el pecador. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué dice ese versículo? Que sobre nuestro Señor Jesucristo cargó mis pecados. Entonces, ¿dónde están mis pecados? Ya no están acá. Están ahí. ¿Dónde están? Según ese versículo, ya no están en mí. ¿Dónde están mis pecados? ¿Dónde están? En nuestro Señor Jesucristo. Mi punto de vista, ¿qué me dice? El mentiroso, ¿qué dice? Claro que yo soy pecador. ¿Cómo voy a decir que no soy pecador? ¿Cómo? Si yo digo que no soy pecador, yo creo que se me habrá zafado un tornillo el día que yo diga que no soy pecador. Así digo yo, porque soy mentiroso. El mentiroso, ¿qué dice? Claro que soy pecador. ¿Qué dice el verdadero? Sobre nuestro Señor Jesucristo cargué todos tus pecados. Si Él cargó todos mis pecados sobre mi Señor Jesucristo, entonces, ¿qué soy yo ahora? Soy justificado. Vamos a leer ese versículo. Este versículo que vamos a leer encierra la sentencia, el veredicto. La palabra más perfecta es el veredicto. Ustedes han visto un juez. Los jueces en el estrado, ¿cómo hacen? Ellos cuando miran las pruebas, escuchan al jurado, escuchan al abogado defensor, al abogado acusador, ellos emiten un veredicto. Y una vez que emiten el veredicto, golpean con un martillito. Ahí se cierra. Lo que dijo el juez, así quedó. Si el juez dice, declaro a tal persona culpable,
del cargo que se le imputa. ¿Cuál es el cargo del cual fue acusado? Mejor uso palabras que sean más comerciales. ¿Cuál es el cargo del cual se le acusaba? Se le acusaba de haber robado. Mostraron la cámara, mostraron las evidencias, el video de que fue él quien entró y sustrajo. Y él no tiene coartada. Efectivamente se ve claramente su rostro y mientras tanto el acusado está así asustado. Y dice, por lo tanto, lo condeno a 5 años en la prisión estatal, así, pa, 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 golpea con su martillito. Ya, si el juez dice así, esa persona ¿a dónde va? Va 5 años a la prisión estatal, a la prisión más grande que tiene cada país tiene una prisión así. Pero vamos a mirar el veredicto que dijo Dios de ti. ¿Quieres conocer el veredicto? Lo que Dios dice de ti. ¿Tu punto de vista qué te dice? Acuérdate, tú eres mentiroso. Todo ser humano, no solo tú, yo también. Sí, para que no te ofendas, hablo de mí. Pero cuando hablo de mí, estoy hablando de ti. Nosotros, todo ser humano, yo soy mentiroso. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Yo qué digo? Claro que yo no puedo decir que no sea pecador, por lo tanto, yo merezco el precio del pecado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. Ay, no, espere. Ay, no, mi Diosito no es así. Ay, no, Diosito no es así. El común de las personas quiere cambiar todo. Quiere dejar a un lado la Biblia. Ay, no, hablemos de Dios sin la Biblia. Ay, sí, no. Mi Diosito, él es tan bueno, él es tan bello. ¿Cierto, Padrecito? Tú eres tan lindo. ¿Cierto, papi? Así empiezan las personas a hablar. Pero cuando miramos en la Biblia, vamos a mirar el veredicto. El veredicto no es una mala noticia. El veredicto que Dios da de ti es una muy buena noticia. Por si no lo sabías. O sea, tú, ¿cómo te consideras? Así, no, pues pecador. Claro, yo pecador. Vamos a ver. ¿Qué dice Dios de ti? Romanos capítulo 3, ya para finalizar, vamos a leer este versículo que es el más hermoso, es el veredicto, es la buena nueva. Lo que Dios hizo por ti. Vamos a mirar. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Esto no lo leen en las iglesias. Presta mucha atención porque lo que vamos a leer acá no lo leen en las iglesias, no lo enseñan. Este es el versículo más escondido de la Biblia, el versículo que no quieren que tú conozcas. Este versículo no quieren que tú lo sepas, que tú lo conozcas, porque este versículo hace que las iglesias se queden sin fundamento. El fundamento de las iglesias es tenerte a ti creyéndote pecador. Si tú te sigues viendo como pecador, ellos se siguen lucrando porque ellos hacen que tú necesites de ellos para dejar de sentirte pecador. Ellos ¿cómo te hacen sentir que ya estás bien con Dios? Por medio de la música, de la alabanza y de una prédica hermosa y con cosas chistosas. Entonces tú te sientes, wow, sí, ya recargué baterías. Pero, ¿te sientes libre de pecado? Espera que pase un tiempito. Te sientes pecador. Pero mira lo que dice este versículo que no quieren que tú conozcas, hoy lo vas a conocer. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Que tú fuiste justificado. Ese es el veredicto que Dios da de ti. Ya fuiste justificado. ¿Y cómo? Gratuitamente. Ay, no, yo tengo que hacer algo. ¿Qué hago yo para poder ser justificado? ¿Qué hago yo para poder dejar de ser pecador? Para poder ser libre de la condenación del pecado. No tienes que hacer nada. Tienes que creer lo que está escrito en este versículo. ¿Qué está escrito en este versículo? Que fuiste justificado gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Sin que tú hayas tenido que hacer nada. Sin que tú hayas tenido que hacer. Si tú hubieras sido justificado por algo que tú hagas, la justificación sería por obras. Si tú fuiste justificado cuando hiciste la oración diciendo, Señor, reconozco que soy pecador, anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si tú fuiste justificado, el momento que hiciste esa oración, abro mi corazón para que entres a morar y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Si tú fuiste justificado cuando hiciste una oración así, tu justificación sería por obras, por algo que tú hiciste. No sería gratis, sería a cambio de algo que tú tuviste que hacer. Pero la Biblia no dice así. La Biblia da la buena nueva. No puedes creer en las dos. No. O te quedas con lo que está escrito o sigues con lo que te han enseñado. Acuérdate, este versículo no te lo van a querer enseñar en la iglesia, no te lo van a querer mostrar. Te van a mostrar el anterior, porque el anterior parece que te deja más condenado. Pero este no te lo van a mostrar. Y te lo estamos mostrando acá. ¿Qué dice este? Que ya
fuiste justificado, sin que haya tenido que ver nada que tú hicieras. No hubo nada. De ti no salió nada para que Dios te justificara. Y Dios te justificó. ¿Y cómo te justificó? Gratuitamente. Te justificó gratuitamente, por su gracia. Ahora, si tú mañana otra vez te consideras pecador, estás botando la gracia. Estarías botando este versículo. Tú dirás, pero ¿cómo hago yo para no sentirme pecador? No es cuestión de sentirte o no sentirte. Es cuestión de no mirarte a ti mismo y mirar lo que está escrito en la palabra. Si mañana vienes, mañana vamos a seguir compartiendo para que no te sigas sintiendo pecador. Nos vemos mañana. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por este privilegio que nos das de anunciar el Evangelio. ¿Cuántas personas están viviendo todavía en la condenación, sintiéndose pecadores? Mientras una persona se siente pecadora, todavía se siente condenada. Pero cuando ellos logren estar verdaderamente en Cristo, ya no habrá ninguna condenación para ellos. Ninguna condenación hay cuando alguien ya está verdaderamente en Cristo. Si no está en Cristo Jesús, se va a seguir sintiendo condenado. Esto es lo que hacen muchas que se hacen llamar iglesias. No porque ellos tengan malas intenciones, sino porque no conocen ellos mismos el camino. Dicen que Jesús es el camino, pero no saben que fue el camino para hacernos libres del pecado. Nuestro Señor Jesucristo ya cargó con nuestros pecados y nos hizo libres del pecado. Permite que esto lo puedan creer. Algunas personas hoy tal vez lo podrán creer. Quienes no, permite que sigan escuchando, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y sin fe es imposible. Nadie puede creer en su corazón algo si no es por fe. Pero para que tengan fe es necesario que escuchen. La fe viene por el oír. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que tienen que oír? La palabra de Dios. Ten misericordia a todos los que asistieron el día de hoy. Me refiero a los que todavía no han recibido la salvación. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.